Muy buenas noches, qué gusto estar con ustedes en esta nueva etapa de Abril 9 Podcast, donde vamos a incursionar en un formato que nos permita llegar con mayor fuerza a todos ustedes y con un mensaje que confiamos va a generar un impacto en sus corazones, en sus mentes, en sus espíritus y que les permita tomar decisiones de una forma más asertiva y más conveniente para ustedes. Esta noche vamos a iniciar con un episodio muy especial. Vamos a hablar desde la fuente de muchas de nuestras acciones, como es el amor en sí. Vamos a buscar una forma de comprenderlo para vivirlo desde nuestra propia realidad y ver de qué manera puede ser el amor esa energía potente que nos permita construirnos como personas, como seres humanos y con ello en comunidad, que ha sido parte de los grandes objetivos de Abril 9, construirnos en comunidad, crecer en comunidad y vivenciarnos en comunidad. No podía ser alguien mejor que mi amiga María Julia Ruiz para iniciar esta nueva etapa de Abril 9. Así que le doy la bienvenida y muchas gracias María Julia por aceptar una vez más la invitación de nuestra casa para iniciar esta nueva etapa, una etapa que me tiene muy emocionada, que nos tiene a quienes trabajamos en Abril 9 muy contentos porque sabemos que va a trascender a algo magnífico y no por mí ni por nadie más, sino porque es el tiempo, se siente en el aire. Así que enhorabuena y gracias de verdad por estar aquí conmigo compartiendo este espacio. Muchas gracias, querida Ana Beatriz, por la invitación, por abrir estos espacios para conversar, por abrirte al amor y migrar de un formato a otro que al parecer desde tu corazón vibra más en el amor. Creo que, bueno, en un curso de milagros, que es un libro místico canalizado ya hace bastante ratillo, más o menos como unos 50 años atrás, plantea de que lo único que existe, o sea, que lo único real es el amor. Y el amor tiene que ver como también como con esta cuestión de la ausencia de miedo. Y en muchas ocasiones puede ser que proyectos, escenarios, momentos que vivimos pareciera ser que están desde el amor, pero luego algo empieza a suceder, algo empieza a moverse. Y creo que también es súper válido plantearnos de qué manera esto sigue siendo un foco de amor a mi vida o de repente ya lo fue y ya cumplió como este ciclo, ¿verdad? En que teníamos una determinada manera de vincularnos, yo y el proyecto, o yo y la persona, ¿verdad? Y digo yo, pero al final de cuentas todo lo construimos desde nuestra percepción. Y, y bueno, me alegra mucho por vos que te hayas abierto a esta posibilidad y a este tránsito que implica también entrar en contacto con otra gente y con otras dinámicas. Y a veces esto, pues, nos toca el corazón también de formas especiales. Totalmente. Yo, en los últimos episodios que hicimos de Abril 9, en el formato anterior, todo concluía en el amor. Así que para iniciar esta nueva aventura no podía ser algo diferente que este tema, este primer episodio. Y cómo se nos hace a veces difícil comprender qué es lo que nos mueve, si realmente es el amor o la ausencia del amor. Muchas veces la ausencia de este elemento y lo involucramos en situaciones inclusive a veces de las que nos lastiman, dañinas a nosotras mismas y incluimos el amor en ese... La en ese, palabra, tal vez. la palabra porque no logramos comprender realmente Sí. qué significa y sí debo admitir que dentro de mi historia de vida desde hace 5 años, algo que yo quería descubrir era eso. ¿Qué es el amor realmente? Y me fui dando cuenta de la variedad de amores que existen, entre ellos el amor a sí misma, y yo no entendía cómo es realmente. Yo creí que me amaba a mí misma por razones que tal vez hasta puedo Bueno, decir que no eran las reales. desde tu punto de conciencia en ese momento te amabas. O sea, lo que pasa es que también vamos expandiendo la conciencia, que es al final de cuentas un poco lo que somos, entre otras cosas, y nuestra apreciación también va cambiando. Yo justo me planteaba cuando me preparaba para venir acá esta misma pregunta a vos de que qué es el amor y sin poder llegar a una definición, que soy bastante estructurada, en algunas ocasiones siento como que esa parte me sale muy bien, pero yo dije, ¿cómo definirlo de una manera? Y entonces lo que se me evocaron fueron diferentes cosas, ¿verdad? En alusión a esta conversación que íbamos a tener. Y yo decía, es plantear que precisamente el amor no es algo que se pueda restringir
realmente a una comprensión de la mente, porque el amor es experiencia. Entonces, al final, la manera, ¿verdad? Ahora conversaba con José acá, ¿verdad? O sabiendo yo que igual vos tenés hijos, ¿verdad? Y el amor tiene que ver con eso que se expande cuando pueden abrazar a uno de sus hijos, ¿verdad? O sea, no se puede definir, simplemente se siente, se sabe que está ahí, ¿verdad? Es eso que, por ejemplo, cuando te encuentras a alguien que ha sido importante en tu vida, que ha tenido gestos de cariño o de interés o de cualquiera otra de las emociones, compromiso, respeto, ¿verdad? Solidaridad, y encuentras a esta persona después de un tiempo y esta alegría que te inunda y que puede ser un poco a veces temporal, pero es esta chispa que se expande en ese momento, eso tiene que ver realmente con lo que es el amor. ¿Verdad? Más allá de decir, ah, sí, el amor es un sentimiento que es que es difícil de poderlo plantear en esos planos. Cuando, por ejemplo, pongámoslo en términos de pareja, cuando estás, por ejemplo, enamorada o enamorado y llega esta persona y te da ese abrazo o te toma de la mano de un momento inesperado, eso que sentimos, eso tiene que ver con nuestra expansión, tiene que ver realmente, no tiene que ver con la persona, tiene que ver con algo que surge dentro tuyo. Y en la medida en que tengamos coherencia en nuestra vida, en que nuestras, a ver, pensamientos, acciones, sensaciones y demás vayan alineadas verdaderamente, estamos más conectando constantemente con esta expansión, que puede ser, insisto, como muy perceptible, o sea, lo podemos identificar con mucha claridad en estos ejemplos que te di, ¿verdad? O sea, el abrazo a un hijo, el abrazo a un papá o a una mamá, qué sé yo, ¿verdad? Cuando todos los que han tenido la oportunidad de tener esa experiencia, de tener una graduación en escuela, kinder, colegio, ¿verdad? Nosotros mismos en ese periodo de tiempo y sentir ahí la presencia de papá o de mamá en este arropamiento que va más allá de lo físico, sino de aquí estoy para vos. Esa parte es la que nos conecta realmente como con algo más profundo, que sería lo que yo podría darte en este punto como esta intro, ¿verdad? De que eso es lo único real. O Eso es lo sea, único real. eso es lo único real. De ahí en fuera, en realidad, nuestra mente haciendo unos malabares interpretativos de la vida. Y el otro día hablaba y les decía, es que la vida, lo mencionaba en una conversación, ¿verdad? En una charla, y yo es que la vida no está para ser pensada, está para ser sentida. Y la mayor parte de nuestros problemas digamos, desvinculación del amor tiene que ver porque estamos pensando sobre aspectos o dinámicas de la experiencia humana que están hechos para ser vividos y sentidos, pero le tenemos tanto miedo a sentir que entonces mejor lo pensamos y nos bloqueamos y entramos en patrones de miedo, pero bueno, un poco por ahí. Es interesante porque desde el amor buscamos construir un legado y a veces también se va distorsionando el sentido de ese trabajo o de ese proyecto o de esa idea, de esa relación y justificamos en el amor un montón de acciones que tal vez desvinculan al final eso. ¿Cómo es, en qué momento es que empezamos a desviarnos como para cacharnos y devolvernos a la fuente? Nada que nos haga sufrir puede ser desde el amor. Nada. Nada que nos robe la tranquilidad o la paz puede o está desde el amor. Está desde la mente a ver, el ser humano cuando nacemos tenemos una parte lógica y racional en estos caminos, digamos, espirituales y también de evolución y de conciencia, hablamos de la mente egoica. El ego no es orgullo, no es sinónimo de orgullo, aclaro. La mente egoica tiene que ver con esta parte de nuestra mente que quiere que estemos bien, que no experimentemos miedo, que no experimentemos tristeza porque se experimenta de forma desagradable. Entonces el ego, la mente egoica, lo que hace es evitarnos esas experiencias. Pero lo cierto es que el alma tiene un plan y el alma sabe a lo que vino. Y en algunos momentos vamos a conectar con experiencias que pueden llevarnos a sentir tristeza, a sentir miedo y transitarlas es la manera en que logramos integrar ese aprendizaje y desde la conciencia, no desde una protección de la mente, podemos seguir experimentando la vida y luego aunque venga, por decirte algo, vivir un duelo.
¿verdad? Bueno, vos y yo hemos vivido el duelo de nuestro papá, ¿verdad? Y sabemos lo que eso significa. Resistirnos a eso, lo único que va a hacer es que todos los duelos que vengan de aquí en adelante van a ser más dificultosos. Así sean de un amigo, de una amiga, de una persona conocida, de otro pariente, ¿verdad? Etcétera. Pero si nos permitimos abrazar el dolor que implica esa pérdida y lo podemos mirar en la grandeza de lo que ese ser humano hizo con únicamente habernos regalado lo más preciado, ¿verdad? La vida y poder estar aquí sentadas conversando, de ahí en fuera todo lo demás se reposiciona y se vuelve accesorio. Entonces ya no fue tan importante si me compró las cosas que quería, si fue el papá del año o no fue, o sea, podemos ver en una dimensión mayor. Cuando nos resistimos a ver en una dimensión mayor, es como que estemos ceñidas o ceñidos con que tenemos una pieza del rompecabezas en la mano y que con esa pieza queremos descifrar todo el rompecabezas. Pues lo cierto es que tenemos una pieza. Tal vez no logramos identificar, pero confiamos y soltamos. Esa parte es la que nos permite estar más desde la paz. Y es lo que vos decís, o sea, ¿en qué momento un proyecto deja de estar desde el amor? En el momento en que el proyecto empieza a robarme la paz. Un proyecto, un trabajo, una relación de pareja, una relación de amistad, póngale la forma que queramos. O sea, en el momento en que ese algo deja de darme paz, perdón, paz, expansión, tranquilidad, gozo, en realidad sería la mejor forma de definirlo, ya no está ese proyecto, ese espacio desde la expansión y desde el amor, está desde otro sitio. Y a veces lo que nos cuesta son hacer los duelos. ¿Cómo entendemos de que estamos atravesando un momento de cambio dentro de un proyecto, un trabajo, una relación? Que un momento de cambio, un momento de trascendencia o de dificultad no significa que terminó, sino que va a trascender. O en definitiva, en el momento que algo empieza a agobiar, ya es como entender que es la finalización de ese pasaje, de ese capítulo. Es que, exacto, digamos, los proyectos o las relaciones en general, vamos a poner relaciones y pongamos ahí con qué nos relacionamos con todo, nos relacionamos, por ejemplo, esta conversación es una sucesión de conversaciones anteriores que hemos tenido y nos sigue causando gozo y por eso estamos Ay, aquí. sí, me encanta. Es más, ¿Por ¿cuántos qué? capítulos más hacemos de esto? ¿Y en qué momento? Pues en el momento en que de repente puede ser que vos me preguntes, Julia, mira, podemos conversar de esto y yo diga, no resuena ya conmigo conversar de esto. Y es perfecto y maravilloso. Y en algunas ocasiones me ha tocado, ¿verdad? El otro día tengo un amigo muy querido, realmente muy querido, que está trayendo a un conferencista para Costa Rica. Me dice, Julia, ¿vos me podrías ayudar divulgando esto? Porque mira, lo estamos organizando para varios países. Costa Rica está como pegado, como que la gente... Y yo le dije, mira, mándame la información. No te lo aseguro, déjame sentirlo. Entonces yo veo la información y le digo, no, amigo, no te puedo ayudar. Yo a este autor no lo conozco, no he leído nada de él y no es congruente conmigo plantear a la gente que es cercana a mí y que sé que vibra conmigo, plantearle algo que yo ni siquiera yo conozco. O sea, no está vibrando conmigo. No estoy diciendo que sea bueno o malo. Simple y sencillamente, este autor hasta este momento de mi vida no ha tocado mi puerta, cosa muy contraria porque él también está trayendo a otra autora con la cual yo incluso participé de un evento el año pasado y yo le dije, con esta autora, lo que quieras, pero con él no es un tema que yo tenga nada contra ese autor, simple y sencillamente no vibra en este momento y consecuentemente la gente que está conmigo tampoco va a vibrar. Esa fue mi respuesta, llama simple y me dice, te entiendo perfectamente y no hay más que decir. Porque bueno, también él está dentro de esta lógica, que solo el amor es lo real y finalmente estamos confiando desde esto. Bueno, es que el amor también nos permite ser honestos y el amor nos permite ser leales a nosotras mismas y nos permite ser congruentes dentro y fuera de cualquier contexto, porque María Julia, la que tengo aquí al frente, es la misma María Julia que voy a tener ahora en un café y es la misma María Julia que voy a tener mañana en un desayuno. Sí. O sea, es que el tema es cómo nos mantenemos
Y no quiere decir que igual es que no cambiamos, es que hay una congruencia, o sea, valores que se convierten en convicciones y son los que nos mueven diariamente, están presentes constantemente. Me resuena como compartirte a raíz de este ejemplo que partes o que planteas y que creo que es válido para ambas, el hecho de que tenemos algún camino de trabajo personal en términos de atención y de mirar a nuestra niña interna. Ujú. Porque en realidad, psíquicamente, la persona que quiere satisfacer y complacer a los demás y consecuentemente se vuelve camaleónica. Y entonces, si estoy hablando con tal persona, soy de esta manera, porque esta persona es más extrovertida, y si estoy con esta otra persona, soy de esta otra manera, porque esta persona es más reservada. O sea, una persona camaleónica que yo creo que en algún momento lo fui, digamos, no intencionalmente, pero sí, digamos, mirando en retrospectiva, puedo decir que tal vez en otro momento no me hubiese permitido decirle a mi amigo, primero con honestidad y directamente, ¿verdad? Le hubiera dicho, ay, no puedo, mira, ahorita no, no sé qué. Digamos, no le hubiese dicho realmente qué era el tema en el fondo, ¿verdad? Tal vez me lo hubiera reservado para mí. Pero bueno, creo que hay un tema de trabajo en nuestra niña. Nuestra niña es la que quiere agradar, nuestro niño interno es el que quiere agradar a los demás. Es el que teme el abandono y el rechazo como heridas principales, o la humillación, o la traición, o algunas otras de las que plantean por ahí algunos autores, particularmente Liz Bourbeau, que fue la que desarrolló esta teoría de las 5 heridas de la infancia y demás. Pero entonces, dicho esto, ¿qué pasa? Hay psíquicamente todos los seres humanos conectamos con nuestro niño interno de forma constante, porque es el inconsciente el que crea nuestra realidad y en ese inconsciente está nuestro niño, nuestra niña con sus heridas. Entonces también, por ejemplo, si yo te tuviese a vos acá, bueno, yo es que ya no vibro de esa manera, ¿verdad? Pero si yo viese una persona como muy camaleónica, como lo acabo de definir, no es el tipo de personas con las cuales yo me rodeo. ¿Sí? Entonces ya en mi mundo, en mi espacio, no conecto con esas personas. Puede que la persona llegue, pero como yo no voy a hacer clic, incluso sin saber mucho de su historia, ¿verdad? Sino que simple y sencillamente confío en la energía, ¿verdad? Y digo, no, qué extraño, no me siento cómoda con esta persona y simple y sencillamente no va a ser cercana a mi vida. Pero mientras yo me mantenga leal a esto, ¿verdad? No, no son personas que ya ahora son coincidentes en mi mundo. Y a veces pasa que tal vez llega una persona, se queda cercana un tiempo y luego se va. Ujú. Y entonces uno mira con amor ese encuentro y reconociendo lo que Totalmente. trajo, ¿verdad? Y de que ya era tiempo también de partir. Todo bien, no pasa nada, ¿verdad? Por dicha, habemos millones de seres humanos y podemos seguirnos relacionando porque es la forma en que evolucionamos. Pero, pero sí, tiene que ver mucho con el trabajo interior. Sí. Bueno, realmente este es un tema que a mí me resuena todos los días. Creo que el amor es una palabra poderosa en mí. Me hace moverme hacia planos de creatividad. Ujú, Y eso es interesantísimo porque realmente cuando yo pienso en algún proyecto y cuando pienso inclusive en trabajar en algo con mis hijos, trabajar algo para mí misma, lo trabajo desde el amor, porque no encuentro una forma eh, valiente de hacerlo si no es a partir de ahí. No tiene ningún sentido para mí. Y, ok, y muchas veces debo confesarlo que lo hacía mucho por el que dirán, o sea, que mejor esto no lo hago porque es que, ¿qué problema? Van a pensar que yo, que aquí, que allá. No, ya ahora hay como una postura más segura y no buscando tanta aprobación porque soy consciente de dónde nace este proyecto. Y no quiere decir que todo me sale al 100. También desde el amor hay que ver lo que hay que mejorar, ujú, ¿verdad? Si no, entonces, ¿cómo vamos a trascender? Y ujú. ese es el tema importante. Ok, yo puedo amar mucho, pero sé amar. ¿Cómo aprendemos a amar bien nuestra existencia y cómo aprendemos a amar bien lo que vayamos a hacer con ella a partir de ahí? Está muy interesante esa pregunta, porque yo incluso lo que le estaba dando vueltas mientras decías esto, ahorita me recuerdas para regresar a esta pregunta. Siento que por hilar me resuena compartirte esto. Amar, incluso amar a los demás, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando de qué tanto, o sea, yo solo me puedo amar a mí misma en el tanto me conozca. Y me conozca, no es irme al spa, que también lo puedo hacer, ¿verdad? O sea, ir y disfrutar y conocer mi cuerpo y hacerme, ¿verdad? Cosas que sean una caricia para mi cuerpo físico, ¿verdad? Eso también va muy bien.
Pero conocernos en realmente también es reconocernos en la sombra que somos. Todas las personas sin excepción tenemos sombra. El autoconocimiento y los procesos de conciencia lo que nos hace es mirar esa sombra con muchísimo más compasión e indulgencia, ¿verdad? O sea, teniendo el amor que usualmente demostramos, esta compasión profunda hacia otras personas cuando algunas de sus acciones, cuando sienten arrepentimiento de alguna de sus acciones, ¿verdad? Entonces, esta parte de ir hacia adentro es un tema de toda la vida, ¿verdad? A veces la gente dice, oye, ¿cuándo termina uno de sanar? Y cuando dejemos de respirar, ¿verdad? Porque nuestra experiencia humana es infinita, así como infinito es nuestro proceso también de recordación de múltiples experiencias que estamos ahí digiriendo, ¿verdad? De alguna forma y que en otras ocasiones transformamos en conflicto con el cuerpo, con las personas, con el trabajo, con la profesión, etcétera, ¿verdad? Todo lo que sucede afuera es un reflejo de lo interno. Entonces, en efecto, el punto central es para poder mirar el amor en los demás, en lo que hago y demás, necesito también observar mi propia historia y mirarla con amor. Ese sería como el punto de partida, incluyendo aquello que nos dolió en algún momento. Ahora en la mañana escuchaba a un terapeuta y decía, bueno, esto que les planteé hace un momento, nuestra realidad está construida del inconsciente y solo desde el inconsciente se puede sanar. Uno de los grandes errores que cometemos los seres humanos es creer así como, ah, sí, yo ya sé que viví este trauma o este aspecto en mi niñez o en mi adolescencia y fue doloroso, yo ya lo tengo claro, ¿verdad? Pero curiosamente esas personas que ya lo saben, igual no sanan, igual siguen creando drama y caos en sus vidas. Seguimos creando drama y caos en nuestras vidas. ¿Por qué hacemos eso? Porque en el inconsciente es donde se ocupa sanar, no en la mente racional, que lo racionalizó para bajarle 2 rayitas de intensidad emocional a ese trauma, ¿verdad? Entonces, esta parte sí es como sustantiva, la parte de conocernos, de cómo nos plantamos ante las otras personas en miras de entregar amor, porque lo único que estamos entregando es lo que hay dentro nuestro. Y si una persona llega y no me trata, no es algo que me esté tratando a mí, no me trata de la manera, comillas, en que a mí me gustaría, no es porque esa persona tenga algo contra mí, es porque eso es lo que tiene para dar. Y soy yo la que estoy eligiendo relacionarme con esa persona. Nuevamente pongamos tema de pareja. Entonces no es que la pareja me hace, es que yo decido co-crear esa experiencia con la persona para demostrarme cuánto me amo o cuánto no me amo, Mm. por ejemplo. Bueno, es muy importante porque hablando de violencia, muchas veces la violencia nace de nosotras mismas, de la forma en la que decidimos Siempre. En realidad, relacionarnos socialmente. de hecho, mi posición, y claramente yo respeto, pues, o sea, por dicha, esta mirada amorosa implica que todos tenemos cabida, aunque pensemos diametralmente opuesto, de forma opuesta. Pero en mi sentir y desde, digamos, lo que he aprendido hasta el día de hoy, es que en realidad todo viene de mí. El otro no es más que un espejo de cuánto me amo, de cuánto me conecto conmigo misma, de cuánto me desconecto de mí misma, de cuánto, incluso, ¿verdad? Este asunto, bueno, de cuánto disfruto, ¿verdad? Porque no hay forma de estar hablando. Escuchaba justo ahora el fin de semana a mi hermana hablar de una compañera, tuve una reunión familiar y hablaba de una compañera de trabajo y yo decía, es impresionante porque yo diría exactamente lo mismo de ella en relación, porque estaba compartiendo una situación de salud de su compañera, estaba como un poco preocupada, ¿verdad? De que su compañera tenía un tema de salud y que ella decía, pero es que no ve ella que su situación de salud amerite que a ella la atiendan y no estar atendiendo a ella y que ese reflejo también tiene que ver mucho de la dinámica con la mamá. Y yo decía, grillos, ¿verdad? O sea, entonces lo que hice, y aquí volvemos otra vez un poco también a la pregunta que comentabas hace un ratito, yo lo que hice fue levantarme e irme, ¿verdad? Porque yo no soy quien para decirle a ella
para llamarle la atención o decirle a ella, oye, estás hablando de vos o estás hablando de tu compañera de trabajo, ¿verdad? O sea, ¿quién soy yo para meterme en la relación que ella consciente o inconscientemente elige tener con mi mamá, ¿verdad? O sea, yo lo dejo con ellas, porque ese también es parte de nuestro proceso de amar a los otros, es también amar sus dificultades y entender que nuestro amor no es más grande porque queramos evitarles dificultades o sufrimiento o dolor, ¿no? O sea, esas almas tienen pactos, promesas o juramentos que sostienen precisamente la dinámica que están viviendo, ¿verdad? Y la van a vivir hasta que alguna de las dos partes se canse y se harte. Así de sencillo. O alguna de las dos partes muera. Cualquiera de las dos. Y es igualmente válido. Digamos, la vida por dicha da para seguir aprendiendo, pero no sé si me doy a entender con este ejemplo. O sea, al final, en muchas ocasiones, he aprendido, o por lo menos así lo he experimentado, nuestra más grande forma de expresión de amor es dejar que los otros, desde el curso de milagros dirían, sueñen el sueño que han elegido soñar. Porque quienes somos nosotros para llegar y despertar a alguien de su sueño en donde lo que está mal es que A se pelea con B y entonces no sé qué, y este C está observando este play. O sea, ¿quiénes somos nosotros para decir que eso está mal? Es lo que esta persona está eligiendo creer como realidad y crearla también como realidad en su vida. Y ahí es donde volvemos un poco a lo que te decía, de que para mí en realidad toda la violencia, casi todo lo que se expresa en nuestro mundo tiene que ver con nosotros mismos. Por eso es que por más que veamos campañas, al final de cuentas eso no termina calando. El cambio se hace de conciencia individual en conciencia individual. Cuando yo entro en esta conciencia, en donde me doy cuenta, lo que hablábamos un poco, que me hace sentir bien de repente comer menos carne si fuese el caso, comer menos lácteos si fuese el caso, o me hace más sentido reciclar o separar la basura, o tener patrones de consumo menos. En ese momento ya no hay que gastar miles de dólares, de colones o de lo que quieras en campañas tratando de que a Julia la convenzan, porque Julia ya se convenció. ¿Desde dónde? Desde adentro. Y por eso no importa. Y lo hemos visto, hablemos de violencia, ¿verdad? Lo hemos visto. Creo que, no sé si en algún momento lo comentamos en algún otro espacio de conversación. Muchas mujeres que viven violencia, y yo vengo también de una dinámica familiar en donde hubo violencia, puedes quitarle al hombre, comillas, agresor, porque supuestamente es el malo, ¿verdad? Y la mujer se va a garantizar de conseguirse uno igual o peor como futura pareja. O eventualmente va y saca a ese agresor de la cárcel, ella misma. ¿Por qué? Porque la violencia está en ella. Esto yo sé que es duro y es fuerte, pero bueno. Lo dejo ahí, quien no resuene lo deja conmigo como una idea loca, una idea interesante de repente, o un tanto loca. Bueno, es que también escuchamos muchísimo decir, porque siempre me pasa lo mismo. Claramente. Ajá, porque siempre me topo con hombres o mujeres iguales, ¿verdad? Y seguimos como en una dinámica circular donde sí, termino con una pareja porque descubro que esta relación se está convirtiendo en algo que no me está aportando en nada más que en mi tristeza, mina cada vez más el sentido de tristeza y no de alegría. Entonces, ¿cómo logramos caer de nuevo en una relación similar? ¿Qué es lo que nos lleva a una relación similar o a un trabajo similar o a una economía similar? Porque realmente vamos a lo mismo, las mujeres este año, abril 9, quieren trabajar mucho, que se empoderen económicamente, pero estos temas se convierten transversales a la hora de lograr un posicionamiento diferente en muchos temas que nos afectan diariamente. Porque sí, hablamos de violencia, hablamos de acoso, hablamos de todos esos temas y cómo hay legislaciones que colaboran, cómo podemos detectar, cuándo sabemos qué es, cuándo sabemos qué no es violencia. Pero al final de cuentas, ¿por qué sigue sucediendo lo mismo? O sea, ¿por qué a mí, Ana Beatriz Campos, no es mi caso, pero digamos, ¿por qué a Ana Beatriz Campos le sigue pasando lo mismo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué a uno ve mujeres a su alrededor que viven en una misma dinámica constantemente, a pesar de que cortan y nada más lo que hacen es cambiar como de rostro? Y uno dice, bueno, ¿hasta cuándo? No sé. Sí.
Sí, y yo que atiendo, ¿verdad? Hago consulta también individual, muchas mujeres pasan como por este sentir, ¿verdad? Y es como, Julia, es que yo ya no creo que hayan como hombres realmente que estén como a la altura de las circunstancias, ¿verdad? Y es vacilón porque incluso muchos de este asunto con temas de pareja, ¿verdad? Viene de este decir de que ya no, los hombres no quieren comprometerse, ¿verdad? Pero en realidad, si yo digo que los hombres no quieren comprometerse es porque yo, Julia, no estoy dispuesta a comprometerme. Ese es el primer punto. O sea, no existe forma de que yo pueda ver la ausencia de compromiso en el otro si yo no tengo esa ausencia de compromiso. Sí, Así. esto es muy duro. Esto es muy duro, Sí, Julia, lo siento porque mucho. Pueden tomarse un una, tecito de ciertas áreas, ¿verdad? Y de manzanilla y alguna lavanda también. sí, porque en realidad, imagínense lo que es pensar, vamos, hemos tratado de trabajar mucho el tema de culpabilidad, cómo no sentirnos culpable al ver una dinámica de estas y decir, bueno, es lo que yo estoy atrayendo. ¿Cómo hago para que la culpa, en vez de caer en un estado de culpa o de enojo conmigo misma, decir, ok, ¿cómo transformo esto en algo que me permita abrirme a lo que realmente merezco y deseo con todo mi corazón? Que el gran asunto, otra vez haciendo eco del curso de milagros, es la culpa es una forma de manipulación desde el miedo. Solo sentimos Quiero que me lo culpa, diga más despacito. La culpa es, una forma de manipulación de nuestra mente desde el miedo. Es ok, una forma de encapsularnos en miedo. construye o no construye la culpa. No, para nada. Es más, no sirve. No sirve de nada. De hecho, otra cosa que tampoco sirve de nada, aquí me van a disculpar, pueden tomarse un segundo trago de, no sé, de lavanda, es la empatía. La empatía tampoco sirve de nada, ¿verdad? Yo cuando lo escuché esto, a mí me pareció muy Sí, impresionante. porque es una palabra, una Ah, connotación muy sí, yo que soy fuerte. administradora de Es de una formación. corriente muy fuerte, sí. Sí, yo que estudié administración en recursos humanos y fui docente varios años y demás, y pues la empatía es casi que un valor organizacional en el 80% de las organizaciones y bueno, X. ¿Qué pasa? Por ejemplo, vos llegas, pongamos por caso, yo soy terapeuta y vos llegas a plantearme un tema en tu vida que quieres trascender. Ponga, que quieres revisar, que quieres explorar para empezarlo a Sanar. soltar, ajá, sanar, como queramos decirle. Entonces digamos que ese es, no sé, dame un tema. Em, la abundancia. Y entonces, ¿verdad? Vos me cuentas, ¿verdad? Que has tenido un tema con la abundancia y me cuentas, ¿verdad? Como cuál ha sido tu historia con el tema de la abundancia. Y entonces yo empáticamente empiezo a decir, ah, sí, pobre, sí, es que vale, ha ido tan mal. O sea, desde esta energía y desde esta emoción, ¿cómo yo te ayudo? No hay forma. Exactamente, no hay forma. Entonces hay que mantenernos ecuánimes. Desde la compasión, yo miro el transitar del otro, honro con dignidad lo que ha sido su experiencia y puedo acompañarle. Pero desde la empatía, ¿para qué? O sea, para ponerme yo tus zapatos y sentir lo que has sentido vos en todas tus experiencias relacionadas a este tema. Y así ponerle, ¿verdad? Ponerle temas duros, abuso sexual, ponerle temas, no sé, infidelidad en la pareja, ponerle temas de lo que a vos se te ocurra. O sea, una vez llegó una consultante y me compartió, bueno, tiene un hermano y su hermano tiene diagnóstico de esquizofrenia y en un brote asesinó a su mamá, es decir, a la mamá de ambos. O sea, ¿y a mí para qué me sirve sentir el dolor de la pérdida de una mamá porque un hermano, o sea, me explico, Sí. no tiene sentido. Creo que en este ejemplo que es donde queda más claro que la empatía no nos sirve, no nos sirve. Desde la empatía, ¿sabes qué hacemos? Sostenemos la emoción original y la amplificamos. El otro día hablando Y también, eso está peligroso para un terapeuta sostener. Hablemos de psicólogos, orientadores, terapeutas, trabajo social, trabajo social. uh-huh, Imagínate lo que es que lidiar por eso con... es que son los sectores más vulnerables y que tienen mayores temas ahí porque están en una posición que normalmente les enferma, incluyendo también los docentes en muchas ocasiones que se comen las
particularidades de su población estudiantil, ¿verdad? Los desafíos que con los núcleos familiares llegan en los chicos a sus aulas. Entonces, por ejemplo, por poner ese caso. Pero no, la empatía no sirve. El otro día me dieron este ejemplo y ahí fue donde a mí me quedó tan absolutamente claro hace, creo que fue como año y medio que me dieron esta. Decía una chica cuando empezó a salir, ¿verdad? Bueno, este asunto de algunos femicidios y demás. Entonces me contaba otra terapeuta, me estaba compartiendo esta circunstancia de experiencia con otra chica, ¿verdad? Y que ella le decía, Yolanda, es una barbaridad, ¿cómo es posible? Nos están matando, no sé qué. Y ella le escuchaba y lo dejó ahí. Siguiente vez, ¿verdad? Que salieron otra vez algún reportaje y la otra persona en la misma historia, ¿verdad? Entonces esta otra persona es terapeuta también, ¿verdad? Entonces, digamos, era un diálogo entre dos terapeutas, ¿verdad? Entonces Yolanda se queda y le dice, mira, contame, ¿cómo crees que se sentía el homicida, este hombre que cometió esto, ¿verdad? Contra esta mujer? Imagínate ese momento, este momento previo a que la asesinara, ese instante. ¿Cómo crees que se sentía? Furioso, impotente, no sé qué. Exactamente como te estás sintiendo vos ahora cuando intentas defenderla a ella. En realidad ese enojo es una forma de perpetrar la misma energía del asesino, pero desde el otro lugar. Entonces se sigue multiplicando la energía, se sigue multiplicando la energía. Y esto no quiere decir que la persona involucrada y su familia hagan lo que consideren que necesitan hacer. El asunto es de nosotras que de repente desde este lugar, la mejor caricia que podríamos hacer es estar en nuestro centro, en nuestra feminidad, en nuestra paz interna, sosteniendo justamente el dolor de las otras, no replicando la energía del asesino o de la persona asesina. ¿Sí me explico? Sí, sí, Y ves totalmente. cómo, y eso también habla del amor. Esa mujer estaba desde el amor. En este reclamo estaba desde el amor. No lo estaba. Estaba desde el odio. Estaba desde la ira. Estaba desde el miedo. Entonces no puedes estar desde el amor y desde todo eso a la vez. O estás en una o estás en otra. Porque energéticamente sí son patrones vibracionales diferentes. No se pueden sostener. Digamos, al mismo tiempo. Y creo que inclusive esa vibración desde la feminidad, desde sostenernos en ese estado ecuánime y objetivo, nos permite reclamar nuestros derechos, nos permite posicionar acciones que realmente fortalezcan y prevengan una situación de este tipo. Sí, yo creo que igual aquí cada una tiene escenarios tan distintos. Que es que cada caso es diferente, Correcto, cada caso es distinto. cada Pero, por vida. ejemplo, a ver, te lo pongo así. Yo, como les comentaba hace un momento, viví en mi crianza dinámicas de violencia. Uh-huh. Y te puedo garantizar que en mi matrimonio la más violenta era yo, ¿verdad? O sea, mi ex esposo no, realmente, ¿verdad? Y entonces cuando yo miro atrás y yo digo, sí, ahí digamos, o sea, sí, ¿y quién en algún momento? Porque también lo hice, ¿verdad? Milité con grupos feministas, milité con grupos de izquierda, con todos los que se, digamos, denominaban en protección o en defensa de algo más, ¿verdad? Ahí estaba yo, de primera. Pero bueno, todo bien, era parte de mi camino estar en ese lugar. Ahorita yo no me identifico con ninguna de las causas, me parece que son muy loables, me parece maravilloso que haya gente que se identifique con ellos y que lo hagan, me parece maravilloso que hayamos gente que no nos identifiquemos por las razones que sean, ¿verdad? Por las razones que sean, vamos a dejarlo hasta ahí. Eh, pero me explico, o sea, yo no voy a hablar en contra del feminismo ni voy a hablar a favor del feminismo, porque mi posición dijo por allá el terapeuta Pablo Almozán, o soy víctima o soy observadora. No puedo ser las dos. Y elijo ser observadora.
y saber que lo que pasa no me pasa, está pasando para la evolución de mi alma o de mi conciencia. Y desde ahí puedo transformar. Es el único lugar que tengo para transformar. Es que nadie va a salvar a nadie. Digamos que nuestra realidad es muy inmediata. Es muy desde lo que cada quien está creando. Entonces esa es la parte que tal vez. Y que si estoy desde esta lógica de ser observadora desde el amor en mi mundo, claramente voy a estar muchísimo más atenta cuando algo en mi mundo no esté vibrando desde el amor. Y pueda centrarme en resolverlo. Porque tiene que ver conmigo. Muy bien, muy bien. Yo sí creo que tenemos la oportunidad de construirnos en los espacios donde nosotros realmente viviremos. Y ciertamente no podemos crecer en comunidad mientras sigamos con una postura inmediata, individualista. Y aunque todo nace desde lo individual, para poderlo reflejar en lo comunitario, tenemos que ser muy conscientes de qué es lo que yo deseo para mí desde mi realidad. Y lo que construyes en tu realidad desde el amor y desde esta conciencia se multiplica. Se multiplica. Porque toda la persona que llegue a vos empieza también a tomar de alguna manera en esta vibración. Entonces construyes comunidad cultivándote y ahí vas. La comunidad se vuelve este jardín hermoso que empieza a crecer a tu alrededor y entonces te das cuenta de que tenés gente maravillosa a tu alrededor, que Así tal vez es. antes curiosamente estaba, pero no la notabas, porque no le estabas dando tiempo a esas personas de poder expresarse desde el amor en tu vida, porque no estabas dispuesta a estar tanto desde el amor, a estar vibrando desde el amor. Entonces empiezas a vibrar desde el amor y automáticamente cosas empiezan a cambiar. Y es a veces también una parte dura porque hay que dejar también ir personas, porque como dijiste antes, quiero reforzar esto ahora, de pronto ya no vibramos igual. De pronto ya nuestros caminos empiezan a dividirse porque en realidad ya no me atrae estar en ciertos lugares, a ciertas horas, con ciertos grupos, con ciertas conversaciones. Ya ahí ya no entra más mi sistema, mi energía, ya no entra más por ahí. Repele, es Ya, que repele. ya se acabó. Es como que no hay una vuelta de hoja y también eso nos toca ser muy valientes, no obligarnos a nosotras mismas a estar en contextos que no nos gustan ya. Y tiene que ver nuevamente con el amor, porque el permitirnos ser quienes somos implica el acto de valentía de negar lo que no somos. Y aunque yo haya estado durante mucho tiempo vibrando con ciertas personas, llega un momento en donde ya es muy evidente si nos estamos traicionando nosotras mismas o no. Y eso se ve con mucha claridad. Creo que en donde se nota con más claridad es con el tema de los trabajos. Sí. ¿Verdad? Porque es como en donde primero se nos cae ¿verdad? El papel, ¿verdad? Decimos como, no, yo ya no. O sea, a mí me pasó con mi último trabajo asalariado, yo decía, yo me fui y mi cuerpo seguía yendo, pero mi espíritu estaba totalmente en negación de estar ahí. Entonces implementaba recursos, que no quiere decir que no trabajaba, seguía trabajando, pero para sobrellevar la jornada, entonces almorzaba. Salía a las 5 de la tarde, entonces decidí almorzar de 2:30 a 3:30 para que ya se me hiciera súper corta la tarde, ¿verdad? Y pegaba un sprint de trabajo en la mañana para poder justamente, pero eso ya hablaba de mi desconexión, ¿verdad? Igualmente creo, yo viví un par de experiencias vinculadas con acoso laboral en un trabajo anterior a este último que les acabo de señalar. Y así veo miradas por aquí cruzadas. Creo que el acoso laboral también es un recordatorio. Viene con un maestro verdugo, alguien bien, dirían los mexicanos, bien cañón, ¿verdad? Pero cañón en el mal sentido de la palabra. Alguien bien denso, bien que viene y nos pega, bueno, le pega a nuestra mente egoica una
soberana patada, voy a decirlo así, Sí. como para usted que entiende que va a soltar esto, sí o no, y uno, no, por favor, ¿verdad? Yo quiero sufrir más aquí. Y, No. y ¿verdad? Y es así, o sea, yo en una de esas experiencias, ay, vamos a ver, esto fue hace tamaño rato, les estoy hablando de que esto fue hace aproximadamente unos 24 años. No, mentira, 24 años no tanto, 14 años. Sí, más o menos, 15 años atrás fue esta experiencia. Y yo o sea, como no entendía la primera, ¿verdad? Porque el alma sabe a qué viene, ¿verdad? Y entonces yo le pedí a esas almas de esas personas, ¿verdad? Es como, mira, si yo a esta edad y en ese tiempo no me he dado cuenta de que por ahí no es, dijo el meme, vos me ayudás, ¿verdad? Entonces, claro, ¿verdad? Esos son pactos también del alma. Pero eso no lo sabía. Entonces, en la primera viví ciertas cosas, ¿verdad? Y como no me fue suficiente, me fui a una segunda oficina, de la cual salí con una incapacidad de psiquiatría por un mes, porque ya estaba, ¿verdad? Realmente loca de ese sitio y de lo que se estaba viviendo ahí. Y era tan necesario, ¿verdad? De que de irme de esa manera para que de forma innegable mi mente no intentara, por lo más mínimo, volver a ese lugar a dar clases. Yo creo que los principales síntomas de que algo ya no está funcionando en el área laboral es el eterno dolor de cabeza, un constante cansancio, qué largo se me ha hecho el día, el salir Pero sencillamente esos son los frustrada. suavecitos, esos son los... Esos son los suavecitos, sí, y no, lo que dices de la psiquiatría es increíble, pero en Okay. realidad, ¿cuántos docentes tenemos en este momento con transferencias, con un montón de situaciones complejísimas? Una amiga mía que es docente dice que cuando llegó el primer día de clases este año, se llegó muy temprano, entonces se quedó como cerca del parqueo, como para recibir a los compañeros y así. Y dice que cuando empieza a ver que todos llegan, empiezan a bajar unos con bastones, otros caminando así raro porque venían como con las lumbares lastimadas, otros que venían como el pelo medio amarrado y dice, creo que mejor me voy para la oficina, creo que mejor me voy para mi aula porque sí estaba complicado, o sea, venían realmente con un desgaste significativo a dar clases. Entonces yo lo que me pongo a ver es toda la responsabilidad, ciertamente desde lo individual de cultivarnos, pero también desde la parte organizacional en diferentes contextos. La Sí. importancia de empezar a crear ambientes realmente que promuevan que usted se desarrolle bien, porque no solo trabajar de forma independiente es una opción, también trabajar para una organización debería de ser una opción, pero una opción que nazca desde una postura desde el amor, porque desde el amor nos vamos a poder organizar, desde el amor vamos a tener esta comprensión y esta compasión. Sí, ahí tal vez lo que yo podría sentir, incluso dentro de los procesos de conciencia y demás, es que la mayor parte de la gente elige una primera profesión y no necesariamente es con la que resuena, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, es decir, a ver, bueno, no puedo dejar de mencionarlo, ¿verdad? Desde la lógica de lo que yo trabajo y atiendo y terapéuticamente acompaño. Una de las cosas que utilizamos para reparar nuestra historia familiar es precisamente la profesión. ¿Usted cree que yo estudié administración? Porque yo, o sea, Me encanta la a los administración. 17 años estaba absolutamente plena, convencida y segura que la administración era la meca intelectual y profesional y de éxito. No, hombres. O sea, yo ahí estaba requete reparando historias de negocios que no salieron bien en mi familia, ¿verdad? Del miedo de mi mamá de que mejor fuese un trabajo, ¿verdad? Que fuese una profesión asalariada para comillas, 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 tener algo seguro, ¿verdad? Que igual estamos hablando del miedo y de la carestía, entre otras cosas. O sea, nunca fue una profesión realmente elegida desde el anhelo de mi corazón. Fue desde otro lugar. Transgeneracional, ¿verdad? De lealtades familiares y también desde algo también de mi propia historia vincular con mi familia de origen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, yo empecé a trabajar esto y estudié mucho administración, saqué 2 maestrías, di 10 años clases de administración y yo creía que la administración era,
Pero mi cuerpo me empezó a dar mensajes un poco claros y algunos más contundentes que otros de que por ahí tampoco era, aunque yo no lo sabía. En ese punto, en este tema del malestar y demás, yo empiezo a descubrirme siempre insatisfecha. Yo llegaba a un trabajo y no importaba cuánta libertad me dieran, cuánto no sé qué, yo hacía las cosas súper bien. Los primeros meses tenía una curva de aprendizaje muy rápida sobre el puesto y luego me aburría. Y me sentía, la constante era sentirme insatisfecha, porque ese no era mi charco, ¿verdad? Ese no era realmente el espacio ni el anhelo de mi corazón. Tanto es así que, bueno, mi alma llegó y dijo, bueno, ¿verdad? Ya que esta criatura quiere estudiar administración, démosle, pero recursos humanos. Y eso fue lo que estudié, que me seguía jalando hacia la gente. Luego, cuando yo a mis 37 años decido separarme de mi ex esposo, decido dejar un matrimonio que supuestamente iba a ser, que estaba muy alineado con muchas expectativas, ¿verdad? Dejar mi profesión, dejar un emprendimiento que tenía. O sea, cuando yo ya no tuve nada, ahí llegué y dije, bueno, ahora sí que quiero. Y todavía no sabía y duré algún tiempo para poderme dar cuenta de qué era lo que realmente estaba construyendo. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo me hubiese seguido comiendo el personaje de Julia es la administradora, ¿verdad? Julia es la profesora universitaria, Julia, o sea, estaría profundamente infeliz y probablemente haciendo vivir infiernos a mucha gente y esa gente haciéndomelos vivir a mí para recordarnos que por ahí no es, ¿verdad? Totalmente. Entonces, si bien es cierto, claro, o sea, qué cosa más maravillosa sería que cada ser humano pueda construir un ámbito laboral desde el amor. Pero otra vez, vos podés ser, pongamos por ejemplo, lo mismo que acabas de decir, puedes ser directora de un centro educativo y tener y estar realmente, o sea, es más, que esa sea tu segunda profesión. Y vos estás ahí vibrante, resonante desde el amor y resulta que la mitad de tu plantilla docente estudió educación porque resulta que era lo que decían que en Costa Rica siempre iba a haber trabajo, ¿verdad? Porque como hay maestros, de maestros, de maestros, entonces, como la gente estudia administración, las dos carreras que más estudian en este país son administración y educación, porque son las carreras comodín. Y de hecho, recuerdo que cuando estuve como presidenta de la Junta Administrativa del Colegio de Naranjo, lo hablamos una vez en una actividad que tuvimos y me acuerdo que ese día estábamos viendo como quejas de que teníamos de profesores y ese tipo de cosas y yo decía, qué loco. O sea, es que esto, yo decía, igual eso depende de la voluntad. Y entonces me tocó decirles unas palabras y recuerdo que no les dije mucho, pero entre las cosas que les dije fue que si habían tomado la decisión de ser docentes, ya fuera por vocación o por chiripa, Ujú. porque no tuvieron otra opción, la decisión estaba tomada y que era importante hacer bien las cosas, primero para ellos mismos y luego para los estudiantes. Sin embargo, siempre hay opciones. Y Sí, eso, y en ese momento tal vez estaba un poco molesta, ¿verdad? No lo dije, lo dije de verdad en un tono muy bonito, pero sí me sentía como, es el momento, estamos tocando vidas humanas, es el momento de hacer bien las cosas, pero realmente si no hay una lealtad hacia nosotras mismas y hacia no hay nosotros forma. mismos, no hay forma, por más interés. Entonces cuando dicen que tenemos el síndrome del quemado, ¿verdad? El burnout, y en realidad es que ya el sistema no da, No. rebota, o sea, literal, rebota. Vos sabés que ay, se me va el nombre. Jim Carrey hay una frase que sacaron de una entrevista que le hicieron que dice que la depresión es un mensaje de que no recuerdo cómo fue que lo señaló, pero bueno, que básicamente es una parte tuya que dice que el personaje que creaste ya no puede ser sostenido. Es realmente el punto clímax de no puedes seguir fingiendo que eres esto cuando no lo eres. Entonces, en efecto, y yo sí coincido con vos, siempre hay posibilidad de decidir. O sea, ciertamente yo decidí estudiar durante más de 10 años una profesión a la cual no me dedico en este momento. Sin embargo, también desde la conciencia sé que ese camino fue perfecto porque ahora que trabajo de manera independiente, muchas de las herramientas y habilidades que tuve que aprender e integrar en mí en ese periodo de tiempo, tanto a nivel laboral como educativo, las integro en lo que hago ahorita. Correcto. No soy administradora de profesión en este momento desarrollándome desde ahí y he tenido que empezar un camino también de aprendizaje de otras cosas para poder acompañar desde donde lo hago. Pero es parte de lo que puedes decidir. Siempre se puede volver a decidir. Siempre. Siempre estamos decidiendo. Y si yo no me siento satisfecha
pongamos con ser educadora, pues enterémonos que todos los días estoy decidiendo seguir siendo educadora. Cada vez que me levanto y me voy para el colegio, la escuela, el kinder o lo que sea que haga en educación o en cualquier trabajo de estos que decimos que nos tienen desgastados y, ¿verdad? Y sufriendo y pariendo y no sé qué y no sé cuánto. O sea, cada vez que hacemos eso, todos los días estamos diciendo que nos amamos tan poco que estamos dispuestos a sufrir un día más. Bueno, hay mucho que pensar en este momento y mucho que llamar a la conciencia y también ponerle plazos, ¿verdad? Puede ser que digan, no, es que yo soy quien paga la deuda, yo soy quien paga la comida, yo soy taca, taca, taca. Sí, está bien, no vamos a quitar esa realidad, pero sí empezar a encontrar las estrategias para lograr encaminar un camino de mayor lealtad a sí mismas, de mayor congruencia, de mayor honestidad, que todo se resume en la fuente de todo, que es el amor. El amor es el principio y fin. Okay. El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor todo lo puede. Pero realmente ahí está la clave, ahí está todo lo puede. Es que eso lo dice Corintios, no lo digo yo, no lo dice Ana Beatriz Campos, lo dice Corintios. El amor es comprensivo, hasta hay un salmo que se canta así. Entonces vean qué interesante porque dentro, como lo he mencionado en otros episodios y en otros momentos que hemos hecho Abril 9, tenemos la oportunidad de reconstruirnos. Y esa proyección que queremos hacia afuera no es, sí, mañana voy a ir a renunciar y mañana voy a mandar a aquella pareja que me está quitando la paz. No es eso. Es empezar a encontrarse en sí misma. Es que otra vez no estarías desde el amor. Exactamente, desde el amor. Ok, está pasando y de una autoimagen real. Esta es mi verdadera autoimagen. Estoy en este punto. Y puede ser un punto en que más bien me va a poner a llorar y me va a poner triste y me va a poner a decirme cosas muy, muy crueles, pero a partir de ahí, esa es la verdad. Y desde esa verdad podemos construir cualquier cosa. Y cualquier cosa es lo que usted desea construir. Eso es definitivo. No podíamos empezar este nuevo camino de Abril 9 podcast sin que fuera este tema, porque es el origen y el fin. Y es el que nos permite crear pues un legado de amor que se va a generar en beneficio de nuestras nuevas generaciones, de los que vienen delante de nosotros y sanar pues toda una historia familiar que nunca se sabe hacia dónde brinca la liebre, no se sabe hacia dónde va a florecer. Así que hay que dejarlo fluir definitivamente. Ya vamos a ir cerrando, yo creo que ya llevamos más de una hora, no sé, Josito, usted me dice, pero sí, llevamos un poquito más de una hora. Un último mensaje desde el amor en este caminar, en esta plataforma de conversación, María Julia. Ay, que creo que el seguirnos eligiendo, elegirnos a nosotros mismos, a nosotras mismas, ¿verdad? Vos como mamá, elegirte vos primero, porque cuando te eliges vos como prioridad, puedes estar también para tus hijos de una manera más entera. Entonces creo que es mirarnos con esa dulzura y esa compasión que nadie, porque nadie conoce la historia como nosotros mismos, como nosotras mismas, de lo que hemos vivido, de lo que hemos llorado, de lo que hemos pasado, de lo que hemos aprendido, de lo que hemos de repente renegado en nuestro camino. Nadie conoce esa historia más que nosotros mismos, que nosotras mismas. Y desde esta compasión profunda por nuestro camino, reconocer lo que hemos alcanzado y desde ahí darnos esta palmadita y decir, lo has hecho bien. Y de aquí podemos seguir haciendo las cosas un poco diferente cada día, un poco más centradas en nosotros, en nosotras. Totalmente. Pues maravilloso. Ya ustedes saben, ahora nos pueden seguir en diferentes plataformas. Vamos a estar exponiendo todos estos mensajes en podcast a través de Spotify, a través de YouTube, así que no se lo vayan a perder, compártanlo. Estos mensajes al final llegarán de forma congruente a los lugares correctos y de la forma correcta. Así que de verdad muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva aventura. Esto ha sido Abril 9 y espero pronto volverles a ver. Buenas noches.